Ya, entonces, muy buenas noches. Hoy día continuamos con nuestra tercera clase de este primer módulo y más o menos vamos a tener que retomar un poco lo referido en la primera clase en referencia al derecho de propiedad predial, ¿no? Habíamos dicho bajo el régimen general que norma el Código Civil que el derecho de propiedad predial está sujeto en sí a normas de zonificación y habilitación, ¿no?, que otorga las municipalidades. Esto es para un régimen general, en el sentido que nuestro derecho de propiedad habíamos dicho que se extiende bajo el criterio de los linderos perimetrales, o sea, hasta estos límites perimetrales que yo los he fijado, que los ha fijado la sociedad, es que yo extiendo mi derecho de propiedad. Y yo puedo edificar para arriba y habíamos dicho que podemos edificar para abajo, ¿no? Y todo lo que se extiende en este perímetro superficial es mi derecho de propiedad. Esta facultad especial de un derecho de propiedad sobre un predio está sujeto bajo el régimen general de la sociedad. Nosotros siempre tenemos que ir a ver cuál es la zonificación, cuáles son la habilitación urbana que nos norma, y bajo ese ámbito el que administra este derecho de edificar es la municipalidad en su ámbito o en su competencia respectiva, ¿no? Las municipalidades metropolitanas en el ámbito de cercado, las municipalidades distritales dentro de su competencia. ¿Dónde o con qué documentos nosotros vemos cuál es la zonificación, cuál es la habilitación, cuáles son los regímenes o proyecciones edificatorias? Lo hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? El certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Y eso nos permite a nosotros determinar bajo qué alcances es que nosotros vamos a poder proyectar, en todo caso, o ejercer nuestro derecho de edificación, atribuyendo un bien o una finalidad económica a este derecho de propiedad. Y bajo un régimen especial, el Código Civil nos dice, por ejemplo, en la propiedad horizontal, ¿no? Simplemente nos dice que en cuanto a este régimen especial, nosotros tenemos que remitirnos a la ley de la materia. Y habíamos visto que nuestra clase está referido en base a la ley 27.157, ¿no? Y bajo este alcance es que el régimen, este es el régimen general, habilitación urbana, zonificación, y bajo el régimen especial, que es lo que es el reglamento interno, nos encontramos supeditados bajo la ley por el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y propiedad común o el régimen de independización y copropiedad. Copropiedad, ¿no? Entonces, ¿y por qué yo tengo que realizar o someterme a estos regímenes? ¿Cuál es la función? La función es que cuando yo ejerzo mi derecho de propiedad, es, como le digo, es un derecho personal, pero está supeditado de todas maneras al bien común, ¿no? Y bajo esas referencias tenemos una proyección de nuestro derecho de propiedad predial social, se llama, ¿no? El desarrollo social, o sea, el desarrollo de todos. Y va a permitir que las proyecciones urbanísticas o en todo caso la ciudad crezca en forma ordenada. Entonces, bajo estos alcances también no solo me dice cuál es el régimen edificatorio, sino también que norma lo que es, cuál es el área que debe tener los lotes, o cuál es, bajo el régimen general, ¿no?, cuál es el área que tienen que tener los lotes, área mínima, que lo encontramos en los certificados de parámetros urbanísticos. Y en cuanto a la edificación en sí, ¿no?,
Tenemos también normativa especial en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y en sí también nos determina que si es muy reducido el ambiente de estas unidades exclusivas, nosotros tenemos que determinar mediante un certificado de habitabilidad, pues qué tan factible es que una familia pueda alojarse dentro de esas unidades exclusivas determinadas, ¿no? Entonces, esta perspectiva se da en el hecho de no producir, en estos regímenes especiales, no producir un hacinamiento, y en estos regímenes generales de no producir lo que se llama una alta densidad poblacional que hace que los servicios básicos en sí se vean insuficientes abastecidos para estas zonas. Entonces, ¿y por qué hemos retomado esta explicación? Porque una de las consecuencias que da origen la ley 27157 es que cuando se produce una edificación y de hecho, materialmente de hecho, se ha producido un fraccionamiento, esto da origen a que registralmente se tenga que independizar, se produzca este acto registral denominado independización. Y como hemos visto, bajo los alcances de la ley 27157, ¿la municipalidad tiene que inspeccionar la construcción? No, ¿no? ¿Quién es? El verificador responsable. A cargo de él está encargada de esta función pública de determinar si se han cumplido o no los parámetros y en todo caso, si hay alguna afectación de las normas urbanísticas o las normas edificatorias. Y en todo caso, él es el que determina esto. Pero la consecuencia jurídica, en cuanto se llegue a determinar un fraccionamiento de hecho, es que registralmente se va a producir lo que se llama independización. ¿Y qué cosa es independización? La independización o la acumulación son actos netamente registrales, ¿ya? Independización o acumulación, ¿no? La independización básicamente lo que viene a hacer es el fraccionamiento material que registralmente da origen a que hayan dos partidas independientes. Y la acumulación, por el contrario, ¿no? Son dos partidas independientes, ¿no? Que por el acto registral iban a constituir una nueva partida, pues. ¿Y por qué se produce esto? Esto se produce por el principio denominado principio de especialidad, que para el caso peruano, ya lo hemos visto, está sustentado en el folio real, ¿no? Es decir, por cada predio, cada casa, se debe realizar una inmatriculación o en todo caso haber una partida registral por cada predio y por cada casa. En ese sentido, si en un mismo predio de hecho se ha producido una subdivisión porque se han construido dos casas independientes, la consecuencia registral es que cada uno tenga su partida electrónica. Actualmente es partida electrónica, ¿no? O partida registral, le podemos decir también. Por el principio de especialidad. Porque la publicidad a nivel del registro de predios lo que busca es que siempre haya un objeto netamente determinado, que en este caso va a ser el bien inmueble, que haya un propietario, ¿no? Que puede ser propietario único, puede ser una sucesión indivisa, puede ser un régimen de copropiedad, etcétera, ¿no?
y bajo esos alcances siempre identificar quién es el titular de ese predio y qué derechos alcanza sobre esa persona. Entonces, en el registro de propiedad inmueble, ¿no? Se debe acoger la referencia del sujeto de derecho o titular, del objeto, que es el bien, y del derecho mismo. Esto debe estar bien claro en lo que es la publicidad registral. Bien. Por ejemplo, ¿qué es el régimen de copropiedad? ¿No? A ver, el régimen de copropiedad supone que hay unas personas, ¿no? Más de una persona, ¿no? que tiene lo que se llaman cuotas ideales sobre un bien. Bajo este régimen de copropiedad, entre las partes podemos hacer referencia por convenio interno entre las partes qué área material vamos a ocupar del bien. ¿Pero es el vinculante para terceros? No es vinculante para terceros. Para terceros siempre se va a referir que todos somos copropietarios de todo. Por eso cuando se produce, por ejemplo, la independización, y tengo una partida matriz donde hay A, B y C copropietarios, ¿no? Y llego a independizar, cada uno tiene su partida electrónica. Supongamos A y B que son copropietarios. Llego a independizar, cada uno tiene su partida electrónica, pero sin embargo, mientras no hago lo que se llama la partición, ¿no? Todavía A y B siguen siendo propietarios de las dos partidas. Y en todo caso, después ya mediante el negocio jurídico propio, ya recién se va a producir lo que es la adjudicación, ¿no? Por la división y partición, ¿no? ¿Y qué pasa si A y B son propietarios y A lo embargan, supongamos? Tiene un proceso judicial y A es embargado. Embargan los derechos y acciones de A. Y por convenio, entre las partes dice, bueno, cuando hagamos la independización, A va a ser propietario de la partida electrónica 1 y B va a ser propietario de la partida electrónica número 2. ¿Ya? Y B va a ser propietario de la partida electrónica número 2. Y está embargado los derechos y acciones de A. El supuesto es que entre ellos van a decir, bueno, como nosotros hemos hecho lo que se llama la división y partición y está independizado, solo tiene que estar embargado la casa número 1. Ese es el supuesto que ellos se han convenido. Pero como es un convenio entre las partes, cuando se efectuó el embargo y fue por cuota ideal, entonces por más que haya ese convenio, mientras el juez no determine, en todo caso la desafectación, siempre va a recaer el embargo tanto de los dos predios. Imagínense, ¿no? Es algo es diferente, ¿no? Porque el convenio está bien, fue entre nosotros, pero para terceros no le afectaba. Entonces, cuando se efectuó la independización, A y B, entre ellos convienen, quién se va a quedar con cada casa, pero en todo caso el embargo, como fue con cuota ideales, que supuestamente es todo el predio, va a seguir afectando a todo el predio mientras el juez no lo desafecte. ¿Ya? En ese sentido. Quiere decir que por la independización, esos dos predios cada uno va a tener su partida, pero todavía va a seguir en propiedad de ambos copropietarios. Ambos copropietarios, mientras entre ellos no se hagan la división y partición, es decir, quién se va a quedar, o la permuta, ¿no? Entre ellos, yo me quedo con el predio A, tú te quedas con el predio B. O sea, primero siempre se independiza y después claro. se hace la división. La independización, ¿ya? Es un acto registral, netamente registral. Y ya el convenio entre las partes va a ser ya, bueno, bajo una sucesión intestada. Nos hacemos la división y partición y ya tú te quedas, el hermano se queda con el primer piso, el otro con el segundo piso, etcétera, ¿no? O en todo caso somos copropietarios, ya hemos dividido o fraccionado el predio, pero ya entre nosotros vamos a hacer la permuta. Bueno, tú te quedas con la casa A, yo me quedo con la casa B. En su caso eso ya es por convenio interno. ¿Y eso es antes de la independización o puede ser no, tiene que ser
como acto previo, acto previo o simultáneo se llama la independización. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene que ir en forma ordenada. Y bajo ese contexto es que si yo me hago, por ejemplo, o celebro con mi hermano, que somos parte de una sucesión, diciendo que yo me voy a quedar con el primer nivel y tú te vas a quedar con el departamento del segundo nivel, y registralmente lo queremos inscribir así, el registrador va a decir, bueno, para que se produzca esto, como acto previo, ustedes tienen que hacer la declaratoria de fábrica, el reglamento interno de independización, y ahí recién va a prosperar esta adjudicación. ¿Ya? Entonces, son referentes. Dígale. Todavía los documentos, antes de hacer la independización, todavía no está saneado ante COFOPRI. ¿Tiene nada que ver eso? COFOPRI es un ente formalizador, ¿no? O en su oportunidad fue un ente formalizador que todavía conserva esa calidad de ente formalizador cuando nos encontramos todavía en proyectos del Estado, ¿no? De saneamiento estatal. Porque ese problema mayormente podría recaer, por ejemplo, asentamientos humanos, por decirlo así. Sí, se podría dar en todo tipo de bienes, ¿no? No habría. Entonces, a ver, vamos a ver un poco la problemática de COFOPRI. Aprovechamos esto también porque también existe algo interesante con lo de COFOPRI y estos procesos de independización. COFOPRI, dentro de su etapa de formalización, ¿no? Originalmente comprendió lo que son los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, después se extendió a predios rústicos y al final, cuando el Estado optó porque esas facultades las conserven los gobiernos locales en cuanto a predios urbanos y los gobiernos regionales en cuanto a predios rústicos, entonces COFOPRI pasó a ser ya un ente de apoyo técnico. En la actualidad es así, ¿no? Entonces, por convenios con las municipalidades, a veces también efectúa todo el proceso de saneamiento, sigue efectuando todo el proceso de saneamiento. En los programas habitacionales, donde el Estado todavía le interesa sanear, COFOPRI ahí lo que hace es incluso el saneamiento de las edificaciones cuando son parte de proyectos o programas estatales, pero cuando son de particulares no. Cuando son de particulares, su límite de COFOPRI en estos procesos de saneamiento han pasado o tienen dos etapas principales. Uno, el saneamiento del predio en sí, y dentro de ellos el levantamiento de lo que se llama plano de trazado y lotización, donde ellos determinan cuáles son los lotes, cuáles son las medidas, etcétera, de estos predios. Y después viene el paso número 2 en cuanto al derecho de saneamiento de titulación y la adjudicación. Pero cuando no nos encontramos ante proyectos o programas del Estado, entonces COFOPRI no puede sanear lo que son las edificaciones. Interesante. Entonces, bajo esos alcances, en la actualidad, aquellas edificaciones que se dan sobre estos lotes de asentamientos humanos y pueblos jóvenes, donde de hecho ha habido una subdivisión, cuando quieren acceder a registros por intermedio del formulario, el FOR número 1, supongamos, ¿no? Y dentro de ellos se determina, acá de hecho, el año antes del 21 de julio del 99, ¿no? De hecho, había una edificación que separó este lote en dos sublotes. Sin embargo, cuando uno analiza las partidas registrales, ve que COFOPRI, el año 2000, 2002, cuando todavía tenía facultades de saneamiento, levantó los PTL y determinó que era un solo lote. Ahí viene que en la actualidad un cambio de criterio por parte del Tribunal Registral, donde ha dicho que si ya nos encontramos en la referencia que COFOPRI optó por el saneamiento en el año 2000-2002, entonces no habría incompatibilidad, o habría incompatibilidad entre el título que usted me pretende ingresar a registros, donde dice que de hecho el año 99 ya había dos edificaciones,
Sin embargo, COFOPRI determinó que era un solo lote de terreno. Y eso está impidiendo en la actualidad pues que se inscriban lo que son regularizaciones de fábrica o con independización en asentamientos humanos donde COFOPRI efectuó el levantamiento del PTL, ¿no? Algo un poco está afectando en verdad estos procesos de saneamiento a esos predios. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Una Dígame. pregunta. Cuando una municipalidad quiere efectuar una habilitación urbana, Ujú. ¿puede solicitar apoyo a COFOPRI? ¿O estamos Cuando hablando- No, cuando son asentamientos humanos y pueblos Y en jóvenes. la partida entonces registral o electrónica puede figurar que la municipalidad ha actuado de oficio para realizar una habilitación urbana de oficio y puede indicarse que se ha expedido un plan de trazado de lotización del COFOPRI. No, las rectificaciones de oficio bajo el alcance de la ley 29090, ¿no? Están a cargo de las municipalidades. Entonces ahí directamente la municipalidad es la que participa y habilita ese lote que no fue habilitado en su oportunidad, ¿no? Y en cuanto a los aportes, tienen que ser redimidos en dinero porque supuestamente no ha habido esa ¿Qué aportación. pasa en las partidas en que figura una habilitación como usted, como el indicó de Ya, oficio y del COFOPRI? En su tiempo, cuando COFOPRI efectuaba estos saneamientos, a las municipalidades se le había restringido esa facultad, entonces un poco que le quitó competencia a las municipalidades y se lo atribuyó a esta comisión de formalización. Lo que buscaba era el saneamiento físico legal, pues, ¿no? Y con apoyo, salud, y con apoyo el Banco Mundial, ¿no? Entonces tenía ahí una solvencia económica. Las municipalidades, bueno, por todos los trámites engorrosos y el costo que significa este saneamiento, un poco que, y al no ver mucha utilidad en estos tipos de predios, como que no producían el desarrollo. Entonces, bajo el alcance del IDL, ¿no? que trajo pues esta ideología de la formalización que trae el desarrollo de los pueblos, entonces se hace una proyección al Banco de Materiales, pone los fondos y se crea esta comisión. Entonces, aportando bajo esta comisión se crean los parámetros de saneamiento, pero no lo hacían las municipalidades, lo hacía el COFOPRI. Y ellos son los que levantaban los PTL. Primero se iban al campo, ¿no? Dentro de ellos medían, veían la parte técnica y legal de los documentos, lo contrastaban con los catastros y ahí configuraban qué partes sí podían producirse estos saneamientos. Y ahí es que, como parte de ese proceso, paso número 1, ¿no? Es que se levantan estos PTLs en cuanto a lotes de terreno. O sea, sí puede haber empezado como PTL y haber culminado con otra aplicación de norma. Podría haberse O dado. sea, no hay una irregularidad. No, Yo no. advierto eso en mi partido. No. Incluso COFOPRI, cuando efectuaba estos saneamientos, no iba a registro de propiedad inmueble porque estaba dividido, ¿no? Existía el registro predial urbano como un registro paralelo, que originalmente, en verdad, perteneció a la oficina registral, ¿no? Solo que después se separó para cumplir estas metas que se habían proyectado. Este registro predial urbano, incluso cuando ustedes van a registros públicos, van a ver que los números de partida son diferentes, empiezan con una P, ¿no? Van a ver, entonces seguro van a tener ustedes algunos trámites y ahí van a ver y le van a poner una P adelante. P01 significa los predios, bueno, acá en Lima es así, ¿no? P01 son los predios de los distritos que están en el cono norte, Comas, ¿no? San Martín, Los Olivos. P02, los que están en el centro, ¿no? Entonces tenemos Santa Anita, San Juan del Lurigancho, y P03 los que están en el sur, Villa María, Villa El Salvador, etcétera, ¿no? Y así está organizado. Cuando estaban como registros paralelos, algunos incluso no querían someterse a estos programas de formalización de COFOPRI. ¿Por qué? Porque ahí seguro tenían esta referencia que le restaba valor, porque como era un registro paralelo, las entidades financieras quizás no prestaban el valor que tenían esos predios, o no se entendía en todo caso, ¿no? Entonces pedían su traslado de estas partidas con P0 que pasen a registro de propiedad inmueble, y lo podía hacer individualmente cualquier persona.
Entonces se generaba una partida con esos traslados. Entonces van a encontrar algunas partidas P que dicen cerrada por haberse trasladado a la ficha tal, y en la ficha lo encuentran. ¿Cuál es la diferencia? Que uno ha sido formalizado por COFOPRI. Lo que pasa es que uno con P eran del registro predial urbano y los que son con número son del registro de propiedad de inmuebles. Esa es la única diferencia. Y lo que pasa es que su sistema de inscripción, uno era ya con, o sea, internamente los P son con tablas donde hay que llenar espacios y los otros son en módulo Word donde simplemente se llenan los documentos. Solo por la modalidad de inscripción. Por la modalidad de inscripción nomás, pero también por el seriado de los mismos, ¿no? Porque uno empieza con P y las series y el otro empieza con número y las series continúan. Y viceversa también, algunos querían pasarse al RPU, entonces lo que hacían es cerraban el de propiedad y se iban al RPU. Esto generaba también una especie de registro paralelo, ¿no? Porque cuando uno pedía, por ejemplo, un certificado, supongamos, positivo de propiedad, entonces tenías que irte al registro de propiedad inmueble, ahí hacer tu búsqueda y sacar los predios que tenías, y en el registro predial otra búsqueda y otros predios que tenías, y los dos certificados, claro. En la actualidad ya está unificado. Con la ley 27755 se crea el registro, ¿no? El registro de predios y lo integra el registro predial urbano. Y con eso, ya en la actualidad, ya el registro de propiedad inmueble está constituido por el registro predial urbano, el registro de propiedad básicamente dicho, ¿no? El registro de concesiones. Y dentro de ahora el registro de propiedad inmueble se conserva, estas partidas que vinieron del registro predial se conserva bajo la misma modalidad de inscripción. Y el registro de propiedad, bueno, sigue pues con esta historia que les conté, ¿no? De primero que se inscribía en tomo, después en fichas y ahora en partidas electrónicas, continúa así la inscripción. Entonces, en estas partidas que empiezan con el P0, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado cuando empezamos a realizar estos procesos de declaratoria de fábrica e independización. Porque si estas partidas empiezan con 0, P01, P02, P03, ustedes tienen que ver si dentro de la partida o de la matriz había una intervención de COFOPRI después del año 99, donde modificó el PTL, ¿no? Cuando todavía tenía competencia. Y en ese sentido, si existe esto, lo más probable es que cuando ustedes presenten un proceso, ¿no? De declaratoria de fábrica e independización bajo los alcances de la ley 27157, el título va a salir tachado. ¿Por qué? Justo bajo estos alcances que dice el tribunal, ¿no? Si ya COFOPRI, que es ente generador de catastro, al momento de efectuar el saneamiento ha ido y ha constatado que es un solo lote, entonces sería contradictorio que un verificador venga y después diga que ya el año 99 había 2 sublotes sobre el predio. Es criticable, ¿eh? Es criticable, pero siempre hay que hacer unas críticas sanas, ¿no? Si COFOPRI bien tenía facultades de saneamiento de los lotes, no lo tenía de los que son las edificaciones. Entonces, bajo esos alcances habría que también ponerse a analizar que lo que acá está regularizando es la edificación y no el terreno. Puede ser que dentro del lote haya habido una edificación que de hecho lo fraccionaba. Y lo que busca acá es no ir a la municipalidad y pedir el fraccionamiento, sino traer esa realidad que existe a registros. Por eso es que esta norma te dice que no necesitas autorización municipal para subdividir. Basta que presentes el expediente con el plano de independización y el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que ahí no se puede aplicar la ley, la 27.157 casos? En la actualidad el criterio así se ha determinado en ese sentido. Entonces ustedes lo que van a encontrar es un obstáculo en la partida registral que va a impedir que se inscriban estos actos simultáneos de regularización de fábrica e independización. ¿Por qué? Porque ya COFOPRI, después del año 99, asumió competencia, saneó y ellos determinaron que era un solo lote. Entonces habría contradicción, ¿no? Entre una con otra referencia, ¿no?
Dígame. En un caso particular, si de tratar de subdivisión, era un lote de 180 metros cuadrados. ¿Ya? O sea, 90-90. ¿Ya? Se quería hacer la subdivisión con fábrica, con esta ley del 1757, pero no se pudo por el tema de la introducción de Cofopri en el 2005. Ah, te ha tocado un caso, sí. En el tema de cada lote venían pagando las municipalidades autovalúos por más de 40 años, 50 años. O sea, sí tenían las condiciones para poder hacerlo con esta... Claro, por eso te digo que es criticable. Pero en la municipal tampoco se podía subdividir porque no cumplía con los parámetros urbanísticos. Ah, también, claro. Y está en qué podrían aplicar si se puede hacer o qué. Yo he visto una resolución en discordia interesante, lo que dice uno de los vocales, ¿no? Dice, justo habla de esto, ¿no? Dice que Cofopri, en caso de bienes de proyectos inmobiliarios del Estado, ahí sí sanea lo que son edificaciones para hacer las habilitaciones o la independización de las secciones exclusivas. Pero en caso de particulares no tiene esas facultades. Y que el verificador, por el contrario, lo que busca es sanear la edificación. O sea, él no busca determinar el lote de terreno. Y en todo caso, la edificación es lo que ha conllevado el fraccionamiento de hecho de este lote. Entonces, ella en voto en discordia, pues un poco objeta ese impedimento que ponen sus demás colegas. Me pareció muy interesante porque bajo ese criterio, pues otra vez se abriría la posibilidad, ¿no?, de que en futuras regularizaciones sí se puede efectuar esto. Pero como es un voto en discordia, uno solo, los que ganan son los dos que votaron que no se podía, ¿no? O sea, no es vinculante para nadie, ni siquiera para la misma sala, que puede seguirse pronunciando sobre lo mismo. En su caso también, en esa resolución, le voy a traer el número la próxima clase, ¿ya? Es del 2015. En esa resolución, no, incluso he visto una de este año, de mayo del 2016, donde también hace referencia que la posibilidad de que en la calificación vía el Google se puede determinar si la edificación es como lo está determinando el verificador. Sí, hay un programa, ¿no?, donde uno identifica los predios en el Google y se va acercando a la imagen. Y ahí incluso se recomienda abrir proceso administrativo contra el verificador, porque en la imagen del 2013 captado por el Google se ve que la edificación no es conforme, lo está declarando. Y eso es fatal para los verificadores, porque al final les trae, pues, no solo la suspensión de la autorización, esta fe pública que se le da de hacer el control edificatorio, sino también, pues, consecuencias penales, civiles, etcétera, ¿no? Y para los propietarios también en ese sentido. Entonces, también hay que tener cuidado en eso, ¿no?, en esa referencia de ahí. Interesante el tema, ¿no? Es controversial. Sinceramente, a nivel registral hay desacuerdos en primera instancia, pero la segunda instancia, en los últimos pronunciamientos, ha tomado la referencia reiterativa, el criterio reiterativo, que no procedería por ese supuesto en segunda instancia, ¿no? Ahora, ya saben, subdivisión lo que busca es simplemente, o sea, la subdivisión se puede dar de hecho. Bajo la ley 27157 incluso, ¿no?, que habíamos hablado que era bajo 3 alcances, ¿no?, por regularización de edificaciones, ya saben, cuando de hecho hay 2 predios, ¿no?, en un mismo lote, entonces lo que hace el registrador es, por el principio del folio real, apertura una partida registral para cada uno, ¿no? Partida 1 y partida número 2. También se da bajo este régimen especial, el régimen de propiedad horizontal, ¿no?, que hemos visto que son de propiedad exclusiva y propiedad común, como dice
donde tenemos, por ejemplo, un edificio, acá hay zonas comunes, ¿no? Y por cada propiedad se apertura una partida registral, ¿no? Y también por el que habíamos visto que era el saneamiento, o habíamos comentado, ¿no? El saneamiento de titulación. Que es por la prescripción adquisitiva de dominio notarial, ¿se acuerdan que les comenté, no? Y bajo estos alcances, si yo tengo un lote de terreno mayor, y en todo caso la parte a prescribir es un área, ¿no? Esto va a conllevar a que esta es partida 1 y por esto se vaya a independizar y se cree la partida número 2. Entonces, vemos, ¿no? Alcances o formas diferentes donde esta ley incide en lo que es la independización. Y en estos supuestos es donde se dice que no es necesario, ¿no? O no será aplicable el artículo 60. En este caso estamos hablando del reglamento de inscripción del registro de predios. ¿Qué nos decía el artículo 60? Nos decía presentar el FUU municipal, o sea, bajo los alcances de la ley 29090, y que la municipalidad autorice la subdivisión. ¿Y qué hace un verificador cuando advierte, por ejemplo, que no hay cumplimiento del área mínima del lote, que no hay cumplimiento de los retiros o no hay cumplimiento de otros aspectos? En este caso de edificaciones lo declara como carga, ¿no? Así habíamos determinado, porque eso no impide que se inscriba la independización. En cuanto al régimen de propiedad horizontal o secciones exclusivas, si es muy reducido el espacio, quizá como un certificado de habitabilidad municipal, se podría determinar eso, ¿no? Porque puede ser que hay una proyección para poder seguir techando, entonces el metraje, los 40 metros, que era muy poco como poder habitar, puede aumentar en un futuro. Y en lo que es la independización de parte del predio, ¿no? Ahí sí no hay referencia, simplemente basta que el notario declare el área que se va a independizar y con eso se apertura la partida. Doctor, una consulta. En el tema de fábrica y subdivisión, por esta ley, un caso particular también que fue el tema de que quiero subdividir en dos lotes, uno que estaba en la parte de adelante y otro en la parte de atrás. En la parte de atrás se conectaba por un pasadizo, ¿no? La diferencia entre subdivisión e independización es el tema de aire, ¿no? Que subdivisión corresponde con todo el aire, por también entendido. Ahora, lo que había pasado es que el sublote de adelante había construido a partir del segundo piso sobre el pasadizo del otro. O sea, en este caso particular no se podía subdividir, o sea, por lo real, y en el tema de independizar no guardaban nada en común. Y ese era un caso en particular, o sea, cómo se podrían subdividir, solamente las fábricas se dividían. A ver, vamos a... A ver, más o menos eran 2 lotes, me dices, ¿no? Claro. Y esta era la calle. Claro. Ya. Entonces, acá había un pasadizo. Claro, definía dos lotes. Y acá, ¿no? Lote 1, o lote A, ¿no? Y lote B. Y la cuestión que la había construido a partir del segundo piso por encima de ese pasadizo. Y la había edificado acá. Claro, a partir del segundo piso. En el segundo nivel. Sí, pues sí. No se puede pensar lo que no en común, pero en subdivisión. Pero en el primer nivel esto seguía siendo pasadizo. Claro, pero supuestamente correspondía al B, ¿no? Claro, en el primer nivel. Ya. Y en el segundo nivel esto estaba edificado y parte de su área techada en el segundo nivel ya abarcaba acá. Acá sí cabe lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Claro, que va a conllevar a que en la realidad se produzca la independización. Se define como área común un pasadizo. Claro. O simplemente se hace referencia que a nivel estructural, ¿no? Ahí pues están compartiendo bienes, porque lo que es el piso del segundo nivel de la unidad A es el techo del primer nivel de la unidad B, el del lote B.
O en todo caso, como tú haces referencia, pues hay un pasadizo de acceso, ¿no? Común, y no habría referencia. Entonces es una independización porque si tiene que salir a la calle, o sea, tiene como... Claro. Sí. Diferente hubiera sido que A, supongamos, se encontrara el primer piso todo acá y B no tendría acceso a la calle. Ahí sí, ¿no? Y se ha presentado esos casos, ¿no? Interesante. Originalmente lo que se le exigía era que haga una servidumbre de paso y que señale cuáles son las áreas y linderos donde B como predio dominante y A como predio sirviente, ¿no? Haga referencia a que B tenga acceso a la calle. Pero también se presentó un caso muy particular donde el propietario del lote A y el propietario del lote B eran el mismo. Entonces el tribunal, ante esa exigencia en primera instancia, determinó que no era necesario. Y en su caso, si ya en un futuro lo iba a vender B, de todas maneras iba a constituir una servidumbre legal de paso. O sea, donde ya después entre las partes tendrá que determinar cuál es el valor o si va a ser invalorado y demás. También una jurisprudencia muy interesante en el sentido que siempre la exigencia en primera instancia había sido no, dime la servidumbre de paso. Igual pasó también para las propiedades horizontales, ¿no? Porque una propiedad horizontal donde acá había un departamento y después él pidió el fraccionamiento de este departamento, el departamento 1 y departamento 2, y acá era la puerta de acceso, donde se decía, ¿y dónde va a salir a la...? También, ¿no? Entonces también se hizo referencia a eso. En primera instancia se le dijo, bueno, pues que el departamento B te dé tu servidumbre de paso para poder inscribir la independización. Pero bajo los alcances de esta jurisprudencia se determinó que no era necesario, que en todo caso igual ya había una servidumbre legal y entre las partes después van a concretar seguro lo que es el derecho de servidumbre y su valor, y que eso también es un acto registrable, pero eso no le quita que sea. En el sentido que como son actos previos a lo que es la adjudicación, entonces ahí conlleva que es el mismo propietario, ¿no? Posteriormente cuando lo venda iba a tener que constituir la servidumbre. Sí, porque ya dice, desde el hecho que lo venda ya de todas maneras se genera una servidumbre legal de paso, porque él, quiera o no, va a tener que darle acceso, y ya entre ellos determinarán pues la referencia de esa servidumbre. Ahora, en primera instancia todavía sigue el criterio de determinar, porque es dar claridad a cuál derecho vaya a haber, ¿no? Para poder independizar, pero ya en segunda instancia ya está un poco más claro y seguro y reiterativo esas observaciones, dejarlas sin efecto. Doctor, en el tema de esto, lo que dice ahí, ¿no? Fábrica de subdivisión, ¿Ya? ¿la servidumbre de paso se tendría que respetar los aires? O sea, dejar todo libre la servidumbre de paso, o se puede... O sea, la servidumbre de paso que se genera la subdivisión con fábrica, ¿Ya? la servidumbre de paso se respeta todos los aires. Tú puedes determinar pues si va a ser solo el primer nivel o también va a comprender aires y demás, ¿no? Ahora, diferente es que sea zona de acceso común, como tú lo habías planteado, ¿no? Entonces, así tenemos, y esta es otra unidad, y esta es acá recién tienes tu puerta, ¿no? Y acá es una zona común o área común, ¿no? Área común de acceso. En este caso, acá si esta unidad, supongamos A y B, si la unidad B quiere realizar un alero externo sobre esta zona, entonces estaría invadiendo área común, y eso sí no se permite. Ahí sí. Y las quintas antiguas comúnmente, ¿no? Todos han copado las áreas comunes de acceso, entonces registralmente siempre se les pide, tienen ese impedimento. ¿Por qué? Porque si ya edificaste en la zona común, supuestamente tu área proyectada está dando sobre la zona común, que es inalienable, imprescriptible, igual que los bienes de dominio común, como las calles, las casas, los barrios, ¿no? Entonces no se podría hacer. ¿Y cuál es la solución? O bien modificas la fábrica, ¿no? Una demolición parcial,
o bien se establecería una desafectación de esta área y una adjudicación a esa unidad que ha invadido esa zona común, si es factible hacerlo entre ellos, ¿no? En el segundo módulo vamos a ver reglamento interno. Ahí hay temas muy interesantes como son la desafectación, los aires, la independización de aires, aires con independización, aires sin independización, reserva de aire, derechos sobre elevación. Son temas que ahorita están en boga, ¿no? Incluso también ahí tenemos nosotros una resolución 340-2008 que un poco trae a calificación lo que es el derecho español sobre la reserva de aires, aires con independización y sin independización, y el derecho sobre elevación, cosa que no está contemplado en nuestra legislación peruana. En nuestra legislación peruana está contemplado el derecho de propiedad predial en el supuesto que es un suelo y sobre él tú edificas. Y el derecho es sobre el suelo, pero en estos regímenes especiales, como los remite a lo que es la ley especial, entonces, y en la ley especial solo hay aires y reserva de aires, pero no existe lo que es el derecho sobre elevación. Entonces, si por ahí vamos a verlo, ¿no? Algunos criterios que sean en ese sentido. Entonces, en este tema, en verdad, es un tema que es muy interesante a manera registral. Ya saben que la independización, le vuelvo a repetir, es un acto registral, netamente registral. Y la subdivisión es un acto extrarregistral. ¿Por qué? Porque una subdivisión se puede dar por una autorización municipal, por ejemplo, o por una parcelación que te den, ¿no? O por una por haber dos propietarios de hecho debidamente independientes, o por haber una edificación que de hecho separe el predio en dos unidades diferentes. Entonces, se dice que la subdivisión son actos extrarregistrales, que registralmente van a traer la consecuencia de que el registrador inscriba una independización, ¿no? Entonces, en este caso particular, no se aplica el artículo 60, o sea, no tenemos que pedir autorización municipal, sino lo que se presenta es el formulario registral, ¿no? Con sus documentos que se acompañan. Si el FOR lo han querido llevar a nivel notarial, que sea protocolizado, la escritura pública que contenga el FOR, el plano de independización, donde consten área, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Como regla general, se pide, para dar claridad en estas nuevas partidas independizadas, el área de cada lote de predio que se va a crear y el área remanente si uno va a independizar parte de esa área, ¿no? Ese artículo 61, que es el que dio origen a este comentario, artículo 61 del Reglamento de Inscripción y Registro de Predios, lo tenemos que entender en referencia a que nos encontramos a un proceso realizado por la Ley 27157, ¿no? Y eso está normado en esta ley que amplía la competencia de los notarios o que crea, en todo caso, el registro no contencioso notarial, ¿no? Ley 27333. Ahora estamos hablando de una norma 27157 del año 99, ¿no? Ya han pasado bastantes años, ¿no? Entonces ya la realidad es otra, las necesidades son otras.
Y hay que ver pues si quizá se determine o se requiera de modificaciones sustanciales en esta norma, ¿no? De darse el caso, y alcanzar el tiempo, vamos a empezar a ver también esas modificaciones que se pueden dar en esta norma. Entonces, esta ley 27333, que es una ley que amplía, dice, los procesos no contenciosos notariales. Los procesos no contenciosos notariales están normados en la ley 26.662. Los que no son abogados, tanta ley debe ser feo, ¿no? Pero los abogados siempre estamos pues al tanto, ¿no? ¿Qué normas aplicar? ¿Cómo se va a determinar esto? Entonces, ¿qué pasó? La ley 27157 crea los procesos de saneamiento a cargo del notario, ¿no? Y dentro de ellos se dice que el posesionario, que a los 10 años esté en posesión pacífica, constante, pública, como propietario, ¿no? Que lo haya adquirido, que no lo haya adquirido el titular registral, ¿no? Sino un tercero, o que carezca de título, puede acogerse a lo que es el saneamiento de titulación, ¿no? Por la prescripción adquisitiva de dominio notarial o los títulos supletorios. El reglamento de la ley 27157 ya habla que hay que seguir, que el notario seguirá estos procesos bajo el trámite, o sea, como proceso no contencioso. Entonces le quita un poco la mira a este trámite que en la vía judicial siempre es contencioso y en la vía notarial se declara no contencioso, y le da un procedimiento especial. Entonces la ley 27157, ¿no? En el proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial dice que hay que basarse en el Código Procesal Civil. Su reglamento, el 035, el decreto supremo, ¿no? Los reglamentos siempre son decretos. 035-2006 vivienda, ¿no? Te dice que estos trámites, en todo caso, se siguen por una normativa especial, y ellos lo dan en el artículo 39, 40, 41, ¿no? Y siguientes. ¿Cuál es el proceso? Y te dicen que es un proceso no contencioso. Sin embargo, los notarios no estaba dentro de la ley 26662, ¿no? Ley de procesos no contenciosos. No estaba aplicado estos procesos de acá que determinaba la ley. Entonces, ¿qué hicieron? Ampliaron los alcances de esta ley por la ley 27333. Y bajo este marco y la ley 27333 te dice para efectuar la regularización de edificaciones, ¿no? Normada en la ley 27157, entonces se amplió los alcances de este proceso no contencioso. Entonces, como siempre hacía referencia para efectuar el saneamiento o regularización de edificaciones, el artículo 4 de esta ley 27333 es lo que hace referencia a lo mismo, ¿no? La acumulación o subdivisión de unidades se realiza mediante el formulario registral, pudiendo también formalizarse mediante escritura pública. Ese es el título formal, en cuyo caso debe presentarse al registro como parte notarial únicamente el formulario. Para la inscripción de acumulación y división, acá te dice, no es necesario ningún trámite administrativo municipal. Ojo, cuando los notarios tienen estos procesos de prescripción adquisitiva de dominio de parte de un predio, la consecuencia jurídica es que el registrador esto tiene que independizarlo, ¿no? Bajo estas normas. ¿Y en los procesos judiciales será igual? En los procesos judiciales el juez no se basa en estas normas son para los notarios. Incluso acá te dice que lo que no se aplique en este proceso se aplicará a la ley del notariado, te dice, ¿no? ¿Cuál es? Decreto Legislativo 1049, ¿no? Y lo que no haya en la norma especial ni en su ley general, recién se aplica lo que es el Código Procesal Civil, ¿no?
Entonces, sin embargo, los jueces tienen solo el Código Procesal Civil, ¿no? Un proceso normal, abreviado, contencioso, ¿no? Y sobre eso, si uno sigue en la vía judicial lo que es la prescripción, el juez solo se va a pronunciar sobre la prescripción, no de la independización. Y la independización uno tendrá que tramitarlo o vía municipal, salvo que al mismo juez uno le invoque que también ordene la desmembración del predio en la vía registral. Entonces hay que tener ahí pues la necesidad de que en estos trámites o estos procesos judiciales, ¿no?, darle el alcance a ese juez para que se pronuncie sobre eso y ahí se puede independizar. Algunos jueces lo harán, otros jueces quizás se reservarán y van a decir, bueno, ese es un trámite que tienes que efectuarlo ante la municipalidad, porque ellos son los que están a cargo de la subdivisión y la habilitación urbana, ¿no? En ese sentido, ya saben, en el trámite notarial es que se produce esto. Y cuando te habla acá que dice para la inscripción acumulación no será necesario ningún trámite de ninguna clase, hay que complementarlo también con el artículo 7 de esta misma ley. Artículo 4 y artículo 7. Donde te dice, en la regularización al amparo de la ley 27157 y la presente ley no será exigible la previa autorización administrativa municipal de subdivisión de terreno. Y el registro por el solo mérito del acto de regularización procederá a desmembrar o segregar las unidades inmobiliarias objetos de independización. Cuando te dice el registro por el solo mérito del acto de regularización, comprende lo que es fábrica y comprende lo que es prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Comprenderá también lo que es saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas, que también lo vamos a ver, es parte de la ley 27333. ¿Los mareé mucho o está bien ahí? ¿Sí? Veo cara de desconcierto. ¿Qué ha pasado? Quizás lo he explicado muy rápido o si han entendido. ¿Alguna consulta? ¿No? A ver. Cuando hacen prescripción, que a veces generalmente se escribe una parte en otra matriz. Así es. Cuando hacen la prescripción, la visión de planos, en la decisión de la municipalidad, sale como área remanente y área prescribir. Usted dice cuando en la proceso judicial pueden también presentar un plano de independización para que también se genere una partida. Claro, o sea, no, lo que te quiero decir es que si lo haces vía judicial de un área menor, no va a conllevar a que el registrador independice. Pero si lo haces vía notarial, por las normas propias de este proceso, sí va a conllevar a que el registrador lo independice. Genere su partida cesaria. Genere su partida cesaria. Interesante, ¿no? El del juez depende de lo que el juez... Si el juez determina también que independices, entonces como es una orden judicial, entonces uno va a tener que independizar. Pero el juez también te puede decir, bueno, ese es un trámite municipal, dedicado a la municipalidad, a cargo de ellos están lo que son los procesos de independización, subdivisión, ¿no? Con el régimen general que determina el Código Civil. En ese caso uno, ya que es propietario, va a tener que ir a la municipalidad y solicitar pues la resolución para que se independice esa parte. ¿Ya? Es diferente. Entonces, miren, los actos acá a nivel registral se inciden, a pesar que es una declaratoria de fábrica y que el tribunal dijo que no era necesario la participación de todos los copropietarios, que en este caso es un mero trámite incluso administrativo o un mero trámite que no tiene gran relevancia a nivel registral, ¿no? Pero vamos a ver que sí, pues, ¿no? Porque incluso hemos visto la clase pasada del dominio a favor de la sociedad conyugal, ¿se acuerdan, no? Cuando se edificaba en terreno propio uno de los cónyuges, entonces traía también la adjudicación del dominio en ese sentido. Ahora, vamos a entonces centrarnos un poco en la función notarial, ¿no? Donde los notarios un poco dicen, nosotros solo legalizamos firmas. Entonces nos ponen su sellito, que este documento
¿no? No ha sido redactado en la notaría y lo demás, ¿no? Y que ellos solo se responsabilizan de la legalización. Y es porque la ley del notariado sí hace referencia a eso como un documento extraprotocolar, ¿no? La ley del notariado separa documentos protocolares y extraprotocolares, ¿no? Entre los protocolares son todos los que va a conservar el notario en original en su protocolo. Y dentro de los protocolares se encuentran justo estos procesos no contenciosos, ¿no? Con la ley 27333 se crea ese registro de procesos no contenciosos y el protocolo no contencioso notarial, o el archivo, ¿no? Dentro de su protocolo. Y de los extraprotocolares están las actas, legalización de firmas, cartas notariales, ¿no? Y certificaciones, todo lo que el notario no conserva. Y en este sentido, la fe pública notarial está en referencia a lo que el notario plasma en el dictum, ¿no? En esa voluntad de las partes donde él le da forma legal, y eso está investido de fe pública notarial. Entonces él dice, bueno, esto yo no lo he redactado, entonces yo sobre acá me lavo las manos. Pero es así, no es así, porque acá la ley especial, la 27157, sí le da atribuciones al notario, dice. Para que tú puedas legalizar, tienes que certificar y verificar la documentación que se adjunta al formulario registral. Pero en la praxis es así. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Entonces ya, bajo estos alcances, algunos notarios, cuando se dio estos tipos de referencias, incluso hacían una certificación de una página donde ellos se ponían a ver que se evaluó tal cosa, evaluó tal cosa, evaluó tal cosa, ¿no? Ahora ponen su sellito legalizando la firma y después ponen su sellito, yo no me hago responsable de esto, ¿no? Entonces, pero no es así. La norma no es que se haya derogado porque ellos ponen ese sellito, ¿no? Hay responsabilidad acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mediante estos procesos se estaría regularizando, y hemos visto predios edificados en zonas monumentales, ¿no? Entonces estaríamos atentando contra normas de orden público, y el notario no es que por poner su sellito yo no me hago responsable, en verdad no sea responsable, él tenía que ver o verificar en todo caso, ¿no?, la legalidad de estos documentos. Entonces él va a tener que pedir acá el certificado de parámetros urbanísticos y ahí ver si hay una referencia a zona monumental o no dice nada de zona monumental. Entonces si no dice nada, entonces sí procede pues a la certificación, ¿no? Porque la parte técnica de cumplimiento no de parámetros, eso ya es de cargo del verificador, no es cargo de él. Para hacer la prescripción, documentos que presenten en este caso también una persona en particular, tendría también el notario que verificar si son claro ya disponibles. Sí, porque la ley 26662, ¿no? Si bien la ley 27157 y la 27333 no te dicen nada al respecto, pero la ley de procesos no contenciosos 26662 dice que el notario, ¿no?, para efectos de llevar a cabo ese proceso consultará a las autoridades respectivas, ¿no? Y ellos tienen que colaborar bajo responsabilidad, dice el funcionario, tiene que dar respuesta a eso. En ese sentido no es una obligación para el funcionario, para el administrador, sino es una facultad que le está dando a él. Oye, señor notario, usted cerciórese que eso en verdad está todo legal para poder continuar con el proceso. Claro, en todo caso es eso. Y ahí le están facultando pues para que él haga todas esas averiguaciones, ¿no? Ya vamos a ver que también sean procesos de oposición por ahí, en estos procesos no contenciosos, ¿no? Entonces, certifica y verifica la documentación que se acompaña al foro, bajo responsabilidad, y tramita los procesos a que se refiere la ley, ¿no? Segundo, certifica la identidad del propietario o de su representante. Entonces, la capacidad, ¿no? Porque acá también el registrador va a determinar que quien esté realizando este proceso de declaratoria de fábrica sea el titular registral. Entonces, el notario también tiene que ver eso, ¿no? Tráigame su partida registral y verificar que él sea. Y si no lo es, mejor todavía para el notario, porque va a ver, no es el propietario, vamos a tramitar por acá el proceso de prescripción, ¿no? Que es un acto que se puede llevar
simultáneamente o como acto previo para estos procesos de declaración de fábrica. Certifica la identidad del o de los verificadores, porque ya hemos visto que en los procesos de regularización de edificaciones hay verificadores comunes y verificadores ad hoc, ¿no? Los comunes son aquellos que tienen esta fe de verificar el cumplimiento de parámetros o no, o predios edificatorios, y los ad hoc son de las entidades rectoras. Entonces ya saben, los notarios, incluso la misma ley 27333 te dice que él constata la existencia y legalidad de la documentación, ¿no? Lo que sí un poco discrepa o en todo caso resta una responsabilidad que se podía dar si es inducido error debido a la actuación maliciosa de los interesados, ¿no? Pero dice, pero siempre y cuando uno demuestre haya tomado todas las medidas necesarias en este proceso de verificación, ¿no? Y acá conlleva un poco la responsabilidad civil, ¿no? De los funcionarios. Entonces, siempre hay una presunción que quien es funcionario actúa bajo una función pública. La presunción es que ha actuado con negligencia. Eso te dice el Código Civil, ¿no? Se presume la negligencia. Entonces lo que hay que determinar es que no ha habido esa negligencia, pues, ¿no? Eso hay que determinar. Lo que no se presume es el dolo, por ejemplo, ¿no? Eso sí, si alguien dice, no, el notario actuó con dolo, tiene que probar que actuó con dolo. Pero si tú dices, el notario acá actuó descuidadamente, no se verificó que este proceso, yo he gastado tanto dinero para que al final no me conlleve a nada, encima me van a denunciar todavía, entonces ahí sí hay una responsabilidad, ¿no? Y acá se para un poco pues también esa responsabilidad en referencia a esta información técnica, que eso ya está a cargo del verificador. Y en cuanto a la competencia, también no cualquier notario puede legalizar firmas o certificar firmas después de esta evaluación que hace, ¿no? Tiene que ser el notario dentro del distrito notarial donde se ubica el predio. Y sobre este capítulo cuarto ya se refiere a lo que es el proceso de estos no contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio, títulos supletorios, rectificación de área y linderos, ¿no? Dígame. En el tema de la competencia notarial, o sea, una fábrica o una investigación tiene que realizarse necesariamente en el notario del distrito. Del distrito notarial donde se ubica el predio. No, esos son distritos locales. El distrito notarial es donde el colegio de notarios tiene la competencia, ¿no? O sea, en Lima puede ser en cualquier distrito de Lima, ¿no? Sí, sí. Esa es la ventaja de los que estamos en Lima, ¿no? Que todo el distrito notarial de Lima es todo Lima, entonces en cualquier distrito, Miraflores, San Isidro, Breña, Villa María, ¿no? Todo pueden actuar. En el tema de prescripciones, se efectuaban o se realizaban en diferente jurisdicción, ¿no? Eso sí modificado hace un año, si no me equivoco. No, en prescripciones también, porque en prescripciones, en la ley 26662 y también por esta disposición, hacen referencia que tiene que ser dentro del distrito notarial. Lo que ha sido modificado ha sido las facultades, o sea, la modificación que tuvo a la vez el decreto legislativo 1049 con la ley 30313. Eso ha sido modificado. ¿Y en qué? Claro, o sea, bajo el amparo de la ley 30313, actos de disposición y gravamen no podían ser efectuados, ¿no? O debían ser efectuados dentro del distrito notarial donde se ubica el predio.
bajo el decreto legislativo 1232, ahora se restringe un poco ese impedimento solo para personas naturales, ¿no? Personas jurídicas actualmente sí pueden contratar y querrá. La función del registrador, ¿no? En su caso, la función propia del registrador es la calificación registral, ¿no? Temas que implican la calificación registral, se dice que va más allá del principio de legalidad que norma el Código Civil. Porque el registrador no solo ve la legalidad del documento, sino tiene que examinar la capacidad de las partes, tiene que examinar se dice la adecuación del título con los antecedentes registrales, cosa que no está en la parte de la legalidad, ¿no? El contrato puede ser válido, todo correcto, las partes pueden ser competentes, incluso el registrador también califica la formalidad, el título formal, pero al final no se adecúa a lo que dice la partida registral, los antecedentes registrales. Entonces ahí hay un impedimento, ¿no?, a nivel registral para inscribir el acto. Entonces, sin embargo, cuando todo está bien, el registrador lo que hace es inscribe. Propiamente en este procedimiento de lo que es regularización de edificaciones, hace referencia, ya en la clase primera hemos visto, ¿no?, los detalles del asiento de declaratoria de fábrica, los ambientes, cómo están distribuidos en cuanto a niveles, las áreas techadas, el área libre del primer nivel, si hay aleros externos, la segregación del alero externo del primer nivel, ¿no? Todo eso ya es parte de la calificación del registrador. Ahora, cuando el registrador constata, por ejemplo, que acá ha habido la participación de un verificador común y ese verificador común ha determinado que también se necesita por las características de la edificación la participación de un verificador ad hoc, entonces, ¿qué hace el verificador común? En su informe técnico de verificación, simplemente llena un cuadrado donde dice que he comunicado a la entidad rectora, por ejemplo, de INDECI, al Cuerpo General de Bomberos. ¿Qué hace el registrador? Cuando advierte de esa existencia, de que él ha comunicado a estas entidades rectoras, lo que va a hacer es simultáneamente con el asiento de fábrica, tiene que extender en el rubro cargas y gravámenes la anotación de que se encuentra pendiente la referencia de este informe de verificación. Porque ese informe ya no lo va a ingresar el usuario, sino las mismas entidades rectoras lo mandan un oficio dirigido al registrador, se encausa y el registrador lo inscribe en mérito a ese oficio ingresado directamente de esas entidades rectoras, ¿ya? Otra referencia es cuando advierte, ¿no?, que ha habido este supuesto de que la edificación sea parte de la sociedad conyugal, ¿no?, sujeta al régimen de sociedades gananciales. Entonces, en ese caso se dice que debe extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal, ¿no?, por solo mérito de la declaratoria de fábrica, salvo que se acredite que tiene la condición de propio. ¿Cómo puede acreditarse que tiene la condición de propio? Puede hacer, por ejemplo, que en el registro personal se haya efectuado el cambio de régimen, ¿no?, o existe un divorcio. Entonces, en esos supuestos sí se acredita, pues, fehacientemente que se da. Ahora, y cuando la cónyuge manifiesta que no es su predio, o sea, que ella no ha participado, o el cónyuge, ¿no?, dice, no, ese no es mi predio, ese es solo de mi esposo o de mi esposa, ¿no? A nivel de primera instancia registral tenemos una presunción legal y una declaración. ¿Puede tumbarse una presunción legal? Hay que demostrarlo con pruebas, ¿no? Entonces el registrador como que no, ahí no tiene, o sea, facultades para él determinar si la declaración desmeritúa o no desmeritúa esa presunción. Él tendría que en todo caso demostrarlo
en forma indubitable. En la mayoría de casos el registrador insiste en que va a tener que efectuar, porque acá dice que debe extender, ¿no? O sea, hay una obligación que le extienda en estos supuestos. ¿Y qué le pide los registradores? Comúnmente en el FOR le van a pedir siempre su estado civil. Pongan su estado civil. Y si determinan que es casado, le van a pedir pues su partida en matrimonio. Y bajo esos supuestos es que sea este tipo de edificación. Entonces, a veces también las partes, por acogerse a estos procesos de regularización, falsean su declaración y dicen que ha sido terminado años antes, el año 99. Eso tiene que evaluarse correctamente, porque si ha sido el año 99 y ellos se casaron en el 2000, quiere decir que a la cónyuge no le va a corresponder, ¿no?, el derecho de propiedad sobre esta edificación, ¿no? Entonces hay que ver en todo caso la declaración que sea correcta. En cuanto a las transgresiones a los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no?, y otras cargas reguladas, pues, le dan libre albedrío al verificador, porque es parte técnica también, ¿no? Entonces, en base a eso, el registrador lo que extiende en el rubro cargas y gravámenes es la carga técnica. ¿Y qué diferencia hay entre una carga y un gravamen? El gravamen es aquel que es pasible de ser ejecutado. La carga es, por ejemplo, un usufructo perpetuo. Una restricción, ¿no?, al derecho a gravamen. Muy bien, sí, eso es, ¿no? Entonces, con el gravamen uno puede cobrar al momento de ejecutar, ¿no?, o adjudicar. ¿La servidumbre dónde entra? ¿En la orden o carga? La servidumbre entra en el... Comúnmente lo ponen en el rubro de descripción del inmueble, pero en sí vendría a ser una carga, ¿no? Pero a efecto de darle referencias cuando uno ve el inmueble que en cuanto a su descripción que tiene eso, lo ponen ahí comúnmente. Pero es una servidumbre convencional, me refiero, por ejemplo, una servidumbre de... Sí, en el predio sirviente, tú vas a ver en el rubro B donde dice, este predio está sujeto a servidumbre en un área de tanto a favor de la unidad tanto. Y en el predio dominante va a haber una nota marginal, este predio goza de servidumbre sobre el predio tal. Entonces, y sí, están correlacionados ambos. Por ejemplo, en la superficie se presenta algo curioso en el nivel registral, porque en la superficie estamos hablando de un propietario de la edificación y un propietario del terreno, ¿no? Del terreno, y el propietario de la edificación puede estar en el sobresuelo, subsuelo, ¿no? Entonces, en estos casos, en las partidas registrales, cuando ustedes vean en el rubro B, van a ver, este predio tiene derecho de servidumbre, pero puede hacer que la edificación no se haga referencia a nada en el predio matriz, sino se crea una partida vinculada donde solo para la superficie, donde se hace referencia a la superficie, sí. Entonces, en verdad, sea algo particular, ¿no? Porque habíamos dicho que bajo el principio del folio real, por cada predio debe haber una partida, pero acá hay una partida del terreno y hay otra partida de la superficie, que puede ser el sobresuelo, subsuelo, ¿no?, que puede abarcar ambos, o puede ser dos partidas diferentes, una de sobresuelo y otra de subsuelo. Entonces, y es algo particular que se presenta a nivel registral, ¿no? Y las edificaciones donde se inscriben en las partidas de la superficie, y cuando ya estas culminan o se vencen, ya todo se va a trasladar a la partida matriz. Son curiosidades que se presentan a nivel registral, ¿no? Ahora, también se ha dado el caso, ya por parte de predios antiguos, y quizá por mandato, a veces por mandatos judiciales,
donde el registrador observaba, yo no puedo inscribir acá la venta del departamento interior 3 por cuanto no existe el departamento interior 3, ¿no? Acto previo, inscribe la fábrica y la independización. Entonces el juez insiste en que se inscriba la titularidad. Entonces dices, bueno, te inscribo tu resolución en el rubro cargas y gravámenes, porque es una resolución para advertir que cuando hay este departamento 3 se traslade al dominio. Salud. Pero a veces a insistencia dice, no, inscríbelo en el rubro dominios. Entonces hay partidas que hay que tener cuidado cuando se lee en el rubro de dominios, ¿no? Porque ahí también se presenta algo curioso, porque los jueces como un poco se sienten como a nivel administrativo están impidiendo mi orden, ¿no? Y soy un juez a nivel jurisdiccional. Entonces, bueno, a insistencia de los jueces, por más que haya obstáculos en la partida, actos previos y demás, por el artículo 2010 del Código Civil, donde uno no puede ir al fondo del asunto, entonces hay que inscribir nomás ese mandato judicial, ¿no? 2011, disculpen, ¿no? Hay que inscribir ese mandato judicial. Y en referencia a ello, algunos predios tienen pues rubros de dominio en referencia a ciertas unidades inmobiliarias, ¿no? que todavía no existen. Ahora, la inmatriculación, habíamos hablado que era el primer asiento de dominio, ¿no? Conforme vino el derecho español, ¿no? Que primero se pedía el dominio para inscribir la hipoteca, que era lo que le abastecía a los bancos. Entonces, también hay referencias en el Código Procesal, ¿no? Donde dice que un embargo de un bien no inscrito también puede dar mérito a la inmatriculación. Entonces, en ese supuesto también se llama. Doctor, en algún momento, no sé si me estoy equivocando, pero he visto que para determinar cuando un juez ordena trabar una medida cautelar, ¿ya? Lo hace sobre bienes que no están compartidas. O sea, lo hace sobre bienes que existen en la práctica, de hecho, pero no tienen partida propia, y ordena la apertura de una partida para inscribir simplemente el embargo. Así es. Solo se puede dar en embargos, ¿no? Y sí está reglamentado ese supuesto, cuando es de un bien no inscrito. Y quedará, pues, se aperturará con el embargo, y cuando se inmatricule ya se trasladará ese asiento de embargo a la partida. Sí, hay bastante. Incluso también con la ley de garantía mobiliaria se van creando, por ejemplo, afectaciones de bienes muebles, que cuando el bien no está registrado, a pesar que es un vehículo pero no está registrado, ¿no? Va al registro de garantías mobiliarias. Cuando los bienes muebles son registrados, se llaman registro jurídico de bienes. Entonces ahí inscribes, pues, el registro vehicular es un registro jurídico de bienes, ¿no? Donde está inscrito el vehículo, las naves, aeronaves, los motores de los aviones, etcétera. Todos esos tienen registros jurídicos. Y todo lo que no está registrado en bienes muebles, por ejemplo, yo puedo dar en afectación las carpetas de esta aula, ¿no? Entonces eso va al registro de garantías mobiliarias y se apertura partidas en ese registro. Entonces un bien puede ser un vehículo que no esté inmatriculado, se inscribirá pues en el registro de garantías mobiliarias, y cuando ya esté inmatriculado ya se trasladará al registro jurídico de bienes con la inmatriculación. También son cosas que el derecho va cambiando, el sistema registral también va cambiando, ¿no? Ya. Ahora, las observaciones del informe ad hoc también se inscribe, ¿no? Como cargas respectivas. Igual que las hipotecas o que los embargos que les hice referencia cuando había una partida matriz, ¿no? Y estaba afectado y se efectuaban independizaciones, igual las cargas técnicas se van a trasladar cuando comprendan toda la edificación a todas las partidas independizadas. Cuando sean solo las afectaciones de una de las unidades, por ejemplo, el área libre, en verdad, el parámetro que te dan es en referencia al primer piso, por el retiro, ¿no? Por las referencias respectivas. Entonces, ahí no tendría por qué ir a los niveles superiores, pero en la praxis he visto que como los verificadores no hacen referencia a qué carga va a ir a cada unidad, comúnmente a nivel registral lo trasladan todos, hasta que el verificador mediante un nuevo informe aclare en todo caso a qué partidas van a ir.
También les hice referencia en un inicio que en estos expedientes se pedían en mesa de partes un original y 2 copias, ¿no? Esas copias originalmente estaban determinadas a que sea el notario quien lleve a las municipalidades cuando estos ya culminen el proceso de regularización. Sin embargo, con la ley 27333 los notarios devolvieron pues la función a registros públicos, ¿no? Para que sea el registrador en todo caso quien efectúe, cuando ya se efectúe la inscripción, la comunicación a la municipalidad, ¿no? Porque siempre va a quedar los aspectos tributarios y la actualización catastral, pues, ¿no? en las municipalidades. La independización, ya saben que es función del registrador, ¿no? Efectuar. Y en cuanto a los verificadores responsables o verificadores comunes, ya hemos visto pues que estos asumen responsabilidad sobre la información técnica, ¿no? ¿Qué es un verificador? Se dice que es un verificador responsable, un arquitecto, ingeniero civil colegiado, ¿no? Ojo que él no es parte del aparato estatal, es igual que el notario, son profesionales independientes que se les da una función pública. En este caso es un arquitecto ingeniero colegiado, lo único que ha hecho es acreditado los requisitos necesarios y se inscribe en el índice de verificadores de registros, ¿no? Por eso es que ellos pueden contratar los servicios a libre albedrío, ¿no? Y lo único que sí el notario y el registrador van a tener que ver que estén activos en referencia a su inscripción en este índice de verificador. Ellos ven los parámetros urbanísticos y ven la realidad física de las edificaciones, ¿no? Entonces los planos para ellos son fundamentales porque esa es la realidad física. Y por eso es que hay bastante jurisprudencia, ahora ya hay precedente de observancia obligatoria que dice que si en la memoria descriptiva por error se describió un ambiente, una medida, pero en el plano figura otra, lo que se va a dar publicidad es al plano, porque acá en verdad está estampado lo que el verificador está levantando de la realidad física, ¿no? Los verificadores ad hoc, por el contrario, estos son dependientes de los órganos rectores en sí, ¿no? Entonces, las mismas instituciones públicas presentan a sus verificadores ad hoc y eso se inscribe también en el índice de verificadores, ¿no? Quienes están activos. En el caso de verificador ad hoc, actúa cuando es llamado por el verificador responsable y el verificador ad hoc, como es parte de estos órganos rectores, por intermedio de ellos oficia, ¿no?, a registros públicos en cuanto se ha determinado la existencia o no de cargas o para simplemente efectuar el levantamiento de esta anotación que está pendiente en la partida pues, de la inscripción, ¿no? Se puede pedir la necesidad de más de un verificador ad hoc. Ahora también a nivel registral también se presentó un cambio en un precedente de observancia obligatoria. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, los precedentes de observancia obligatoria, donde la norma era tan clara cuando se debía pedir informe de verificación ad hoc que muchas de las observaciones en primera instancia es que conforme la norma acá debe intervenir el verificador ad hoc, ¿no?, de INDECI, por ejemplo, del Cuerpo General de Bomberos, debe intervenir de INRENA. Pero muchos de los verificadores responsables dicen, no, lo deslindan, ¿no? En este caso no es necesario. A veces con razón, porque a veces también en primera instancia de calificación un registrador no puede determinar cuándo una edificación es concurrencia masiva de público o no. Y en ese caso tiene razón el verificador cuando lo desliga, ¿no? Pero ha llegado también circunstancias donde son
colegios, donde son teatros, donde son cines, ¿no? Y ellos dicen que todo es necesario. Entonces, un poco que ahí en primera instancia se objeta, pero en segunda instancia dice, bueno, esa es responsabilidad del verificador responsable, dice, ¿no? ¿Cómo te metes? Ahora, las consecuencias vienen después, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que pasó en el centro de Lima, ¿no? Galerías comerciales que no tienen lugares donde escapar las personas o que están congestionadas, entonces mueren, pues, ¿no? Fallecen las personas atrapadas ahí por esa multitud de gente. Entonces quizás no se vea. Como parte previsora, todavía sigue actuando acá INDECI, ¿no? Que en la actualidad ya no es parte previsora, sino en la actualidad ya ellos van cuando ya ocurrió el siniestro, ¿no? Pero todavía bajo este marco normativo todavía son órganos previsores. El verificador básicamente realiza todo el expediente, ¿no? Antes de llevarlo al notario, porque el verificador ve, como le digo, parte técnica, la realidad física y demás aspectos. La parte legal ya lo ve el notario, ¿no? Y el notario va a legalizar todo cuando vea que todo está de acuerdo a ley. Entonces el verificador no tiene por qué, por ejemplo, hacer referencia si se encuentra en una zona monumental, ¿no? Eso ya son partes legales, ¿no? Si es un bien protegido, si hay normas restrictivas sobre esos aspectos, si el que está declarando es o no titular del predio, ¿no? Cosas así. Ya el arquitecto, ingeniero no ve cosas legales, eso lo ve el notario. El arquitecto ingeniero ve la parte técnica, ¿no? Y sobre esa parte técnica lo que emite es el informe de verificación en sí, ¿no? Y los planos que adjunta el mismo. Lo que sí va a advertir es la comunicación al verificador ad hoc. Las entidades rectoras lo encontramos en la ley 27333, ¿no? En cuanto actualmente ya no es Instituto Nacional de Cultura, sino el Ministerio de Cultura, ¿no? INRENA y demás normas ya específicas. Como le digo, en base a esto es que los registradores efectúan a veces referencias de la participación, ¿no? De los verificadores ad hoc. Por ejemplo, edificaciones más de 5 pisos, si nosotros palpamos o determinamos de los planos que hay 7 pisos, 8 pisos, y acá dice más de 5 pisos, lógico que uno pida esa participación de verificador ad hoc, ¿no? Pero sin embargo, como le digo, hay una restricción ahí. Centros y galerías comerciales, también campos feriales y demás referencias. Ahora, las observaciones de los verificadores están no solo en cuanto a aspectos propios de la normativa urbanística, sino habla de discrepancias de área real del terreno, linderos y medidas perimétricas. Una cosa son los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Y otra cosa son lo que son áreas, linderos y medidas perimétricas. Esta referencia de determinación de área, linderos y medidas perimétricas, a efectos de poderlo subsanar, la ley 27333 ha creado también el procedimiento no contencioso notarial de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Es un proceso similar al de prescripción adquisitiva de dominio y que en todo caso es medular para poder hacer el levantamiento de ese tipo de observaciones. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en el módulo 3. Ya saben que lo que busca esta ley es que eso que aparece en la realidad sea plasmado en registros públicos. Y el hecho que haya observaciones no impide que se inscriban las regularizaciones de fábrica. Porque en todo caso, estas cargas, la única consecuencia que tienen es que si el propietario después
quiere realizar una ampliación, una modificación de su edificación, no va a poder hacerlo siempre y cuando no levante estas cargas técnicas. O sea, acá la carga es para el propietario. ¿Ya? Después que puede vender, puede disponer, no hay ningún problema. Que se puede inscribir la edificación, se puede inscribir la edificación. No hay ningún problema en ese sentido. En cuanto a las transgresiones a los parámetros, también la norma ha puesto una restricción al registrador. Y dice, tú no puedes decirle a un verificador si acá tendría que poder carga sobre, por ejemplo, no cumplió la altura, no cumplió el retiro y demás aspectos, porque eso ya están a cargos de los verificadores porque son aspectos técnicos. ¿Y cómo se levantan estas cargas? Se levantan con nuevos informes técnicos de verificación. Y vamos a ver también algunas referencias. Por ejemplo, cuando vienen una posterior ampliación de fábrica vía municipal por FUE y donde en el expediente uno aprecia que ya la persona ha subsanado esa carga, también esto no sería impedimento, tendría que levantar la carga. Cuando varían los parámetros urbanísticos y después ya es factible, o sea, ya no existe la carga en la actualidad, también se levanta esa carga, ¿no? Cuando el predio es modificado, demolido parcialmente y en todo caso ahora sí cumple con el retiro municipal, también es factible levantar la carga. Puede haber muchos supuestos en cuanto al levantamiento de esta carga. Y el documento formal, como le digo, parte de la calificación es la formalidad del título. Por eso es que le exigen el informe técnico de verificación, pero las causas pueden ser diferentes. Incluso en segunda instancia se ha determinado que este documento formal no siempre es necesario. Por ejemplo, cuando hay una resolución administrativa que dispone el levantamiento de la carga. En ese supuesto, y hay un pronunciamiento de la misma entidad que es la municipalidad, no tendría por qué haber un informe de verificación, bastaría ese para inscribir el levantamiento de la carga. Y ya un poco por parte de los propietarios, ¿no? Cuando adviertan esta necesidad de levantar las cargas, ya saben que lo pueden hacer. Ya hemos visto también este precedente de observancia obligatoria, ¿no? Por error de la declaración en el año de la edificación, también se levanta la carga. Y con eso ya estamos culminando, ¿no? Nuestra tercera clase. Nos faltarían los precedentes de observancia obligatoria nomás, ¿ya? Bueno, buenas noches, gracias.